Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia Quintero. Soy estudiante de la carrera de Docencia e Innovación Educativa, cuarto nivel. Y a través de este video quiero compartir el análisis de 3 casos en los que se vulneran los derechos humanos, con la respectiva fundamentación jurídica y los artículos que están involucrados en los cuales se evidencia la vulneración de estos derechos. En nuestro primer caso, tenemos una queja en contra del Colegio Francisco José de Caldas por no haber hecho las debidas adaptaciones evaluativas a uno de sus estudiantes que presenta una condición de discapacidad leve. Por este motivo, el estudiante ha perdido el año en 2 materias, la materia de matemáticas y lengua y literatura. En este ejemplo podemos ver que se han vulnerado algunos derechos, entre los cuales tenemos el derecho a una educación inclusiva. En el artículo 47, numeral 7 al 8 de la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza una educación adaptada a las necesidades de los estudiantes con capacidades diferentes. Se garantiza el fomento del desarrollo integral del estudiante con discapacidad y la implementación de establecimientos con personal capacitado para solventar las diferentes necesidades de los estudiantes. La educación inclusiva no solo se refiere al hecho de aceptar todo tipo de estudiantes con diferentes necesidades, sino que también fomenta la participación de los estudiantes. No es el hecho de insertar estudiantes en una institución educativa, sino también promueve que el estudiante se involucre en todas las actividades que realiza la institución educativa, que el estudiante participe activamente en las actividades, lo que promueve el desarrollo de habilidades en los estudiantes, mejorando la calidad educativa del estudiante. Al no aplicar las debidas adaptaciones a los contenidos de estudios o a los contenidos de evaluación, le impiden al estudiante esa participación activa, porque el material de estudio no va acorde a la capacidad de comprensión del estudiante, lo que dificulta un desempeño efectivo, dando como resultado la pérdida de año en estas 2 materias. Otro de los derechos vulnerados ha sido el derecho a una educación de calidad. Cuando no se comprende el contenido de estudio, es difícil tener un desempeño apropiado, ya sea en las actividades que se dan normalmente en horarios de clase, o puede ser en tareas, o pues en evaluaciones, pues porque no se tiene el conocimiento para ejecutar cualquier tipo de actividades pues que se les pida al estudiante, ¿no? Es por esta razón que el docente debe de hacerse o debe de tomar, adaptar, por así decirlo, estrategias de aprendizaje que favorezcan la comprensión de los estudiantes. Y para esto pues se debe de tener conocimiento con respecto a cómo tratar con este grupo de estudiantes. Es por eso que en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidad indica la implementación de personal capacitado para ayudar a solventar las demandas de los estudiantes. Y lamentablemente eso es lo que carece, eso es lo que hace falta en nuestro sistema educativo, en nuestras instituciones, ¿no? Personas capacitadas, personas que sepan tratar con este grupo de estudiantes. La falta de conocimiento hace más difícil tanto el aprendizaje para los estudiantes
como llevar la enseñanza, dirigir la enseñanza por parte del docente. Por aquí también tenemos derecho a las adaptaciones curriculares, otro derecho vulnerado. En el mismo artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidad está establecida que la autoridad nacional tomará las medidas necesarias para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Entre las medidas a tomar está la adaptación curricular. Adaptaciones curriculares que el colegio pues no tomó a la hora de evaluar al estudiante, dando como resultado la pérdida de año en estas dos materias. Y por último tenemos el derecho a la no discriminación. En el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, está establecido que ninguna persona debe ser discriminada, por ninguna razón debe ser discriminada, y que la ley sancionará toda forma de discriminación. Esto es algo que el colegio pues no tomó en consideración y pues por este motivo ellos son transgresores también de este derecho, lo han vulnerado por no prestar atención a esto. Las razones de estas infracciones pueden ser el desconocimiento que se tiene con respecto a ciertas leyes. El siguiente caso es el caso de un adolescente al cual pues la institución educativa le pide que se retire por haber padecido una condición de adicción al alcohol. Es una condición que ya ha sido superada por el adolescente, pero la institución igual pide que el estudiante sea pues separado de la institución. Derechos vulnerados, bueno, pues tenemos el derecho a la no discriminación. Como fundamento tenemos el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, en el cual se detalla que nadie puede ser discriminado sin importar la condición de salud, distinción personal o colectiva. Todos tenemos los mismos derechos. Tenemos también el derecho a la educación. En el artículo 27 de la Constitución del Ecuador dice que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo integral respetando los derechos humanos. También ha sido vulnerado el derecho a una vida digna y a la integridad personal. El artículo 66, numeral 2 al 3 de la Constitución del Ecuador afirma que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a una vida digna que asegure la salud, educación, la integridad física, psíquica, moral y sexual. También se vulneró el derecho a una educación inclusiva. En el artículo 4, numeral 7 de la Ley Orgánica de Discapacidad, se establece la participación protagónica de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estables y privados, coordinados y las medidas necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. La adicción al alcohol puede que no se considere una discapacidad como tal, pero es una condición que puede dejar secuelas que afectan a la persona. La institución, en lugar de discriminar, como hemos podido ver en el caso, en lugar de discriminar, de negarle su permanencia en la institución educativa, quitándole el derecho a la educación y quitándole el derecho a una vida digna, porque una persona que no se prepara, una persona que no se forma, no tiene mayores oportunidades en la vida. Aparte, en vez de hacer eso, la institución debería de apoyarle psicológicamente al estudiante, ya que el estudiante tomó la decisión de reinsertarse positivamente en la sociedad, de retomar sus estudios, alejándose de las cosas que le afectaban, pues debería de haber ese apoyo, cosa que la institución no hizo. Este problema podría afectar al estudiante en su área emocional, en su área psicológica. ¿Cuál es el propósito de una institución educativa? ¿Cuál es el propósito de un educador? Si no es promover el buen vivir, formando personas
capaces de contribuir positivamente a nuestra sociedad. En el caso número 3, se le niega la matrícula a una joven transexual porque su identificación y su apariencia no concuerdan. El rector de la institución argumenta que solo se le permitirá la matrícula al estudiante si en su cédula de identidad su sexo conste como femenino. O pues también ella puede ingresar a la institución comportándose y luciendo como hombre. En este caso, los derechos que han sido vulnerados son el derecho a la educación, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la no discriminación y derecho a la identidad de género. En el artículo 26 y 27 de la Constitución se detalla el derecho a la educación que toda persona debe tener. Describe a la educación como un derecho y un deber inexcusable por parte del Estado. En el artículo 66, numeral 5 de la Constitución, se reconoce y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Como argumento a la vulneración del derecho a la no discriminación, tenemos el artículo 11, numeral 2, que dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, que ninguna persona deberá ser discriminada por identidad de género. En el caso del derecho a la identidad de género, bueno, aquí tenemos como fundamento el artículo 66, numeral 28 de la Constitución del Ecuador, que dice que se reconoce el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Este es un caso en el que pues queda evidenciada el rechazo, la discriminación por parte del rector de la institución hacia una joven por su identidad de género. También podemos ver la falta de empatía al pedirle que cambie su cédula de identidad o que luzca y se comporte como varón, atropellando, por así decir, la idea que esta persona tiene de sí misma, cómo se siente, cómo ella se identifica, cómo se reconoce. En este momento viene a mi mente, ¿no?, el caso 2 del estudiante que fue separado de la institución, al que se le pidió pues que se retirara de la institución. Se le prohibió la permanencia por haber padecido una condición de adicción al alcohol, una condición que ya había sido superada, ¿no? Y el caso de este estudiante me hace pensar a mí en qué tipo de personas se está formando para nuestra futura sociedad. Personas empáticas o personas apáticas, personas odiadoras, personas que discriminan, que rechazan, que excluyen. Es aquí donde nos damos cuenta que una cosa es la que se dice y otra cosa es la que se hace. Y la necesidad que tenemos de que se ejecuten esas leyes que han sido establecidas para el bien de la sociedad, y que no hay mayor enseñanza que la que damos a través del ejemplo. Bueno, y con estas palabras he llegado al final de este video, agradeciendo de antemano la atención que se le preste al mismo. Muchas gracias.